Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Espero que todos hayan traído su Biblia. Amén. Todos sabían para dónde venían. Amén. Amén. Isaías capítulo 35, el versículo 8 vamos a leer. Isaías 35, 8, ya lo tenemos todos. Amén. Dice la palabra: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esta palabra es una promesa que Dios estaba hablando al pueblo de Israel. Les estaba hablando y les decía: hay un camino en el cual ustedes no se van a perder. Es un camino en el cual ustedes deben de andar. Y lo que sucede, hermanos, es que cuando hablamos de santidad, muchas veces solamente nos enfocamos y pensamos: la santidad es lo que yo debo de hacer para dominar esa área de mi carne que me pide satisfacción. A veces solamente nos encerramos en eso, cuando en realidad la santidad implica muchas cosas. Tenemos que comprender esta noche que la santidad es un diario vivir, es un estilo de vida que tú y yo debemos de tener. Pero ¿saben cuál es el problema? Desde que nosotros éramos pequeños, si alguien se recuerda, siempre fuimos enseñados por la cultura o por la sociedad de que siempre teníamos que buscar lo más fácil. De que si íbamos a hacer algo, tenía que ser algo sin la mayor complicación posible. Si íbamos a hacer o ir a un lugar, teníamos que buscar el camino más corto. Decimos con esa mentalidad, y cuando venimos a Cristo, esa misma mentalidad de lo fácil lo trajimos para acá, cuando era algo que teníamos que dejar en el pasado. El problema es que cuando nosotros vivimos un cristianismo fácil, si lo queremos llamar así, en ese momento nosotros empezamos a perder lo que verdaderamente Dios quiere de cada uno de nosotros. No nos queremos esforzar en nada. Queremos aplicar la ley del mínimo esfuerzo en todo lo que hacemos para el Señor. Nos cuesta orar. Quizás empezamos orando 2, 3 horas al día y hemos llegado a orar 5 minutos nada más. Y quizás solamente cuando vamos a ingerir nuestros alimentos. Quizás hemos dejado de ayunar. Hemos dejado de amar al hermano que usted tiene a la par. En su amplitud quiere decir que nosotros debemos de tener cambios permanentes en nosotros. Amén. La santidad es un atributo de Dios que encierra amor, que encierra unidad, que encierra lealtad, amén, que encierra respeto, ayuda. Esa es la santidad. Ahora, pensemos un momento, ¿qué tanto estamos practicando la santidad este día? ¿Por qué no le pregunta a la persona que tiene la par, cómo practicaste la santidad este día en tu vida? No tenga temor, yo sé que le va a decir que mucho. Amén. ¿Sabe, hermano, que desde el inicio de la creación, Dios ha revelado su grandeza a la humanidad? Dios le ha mostrado al hombre lo grande, lo poderoso, pero así también el amor que tiene por el hombre. El problema es que cuando el hombre ha vivido un estilo de vida que no ha sido agradable a Dios, que ha sido alejado de lo que leíamos nosotros, un camino de santidad, el hombre se vuelve duro de corazón. Hay un problema ahora en día, y es que quizás usted pueda ver las noticias y ver los periódicos y ver cómo la maldad se ha multiplicado. Cómo es increíble cómo usted abre las noticias o ve en la televisión como muerte ahí, muerte allá, violación aquí, guerra, asesinatos. Y yo creo que la mayoría de nosotros ha dicho: qué tremendo está esto, qué difícil está la situación, pero solo nos quedamos ahí. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la Biblia dice que tú y yo
somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Cuando esas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesús, le estaba hablando a sus discípulos, pero también era una palabra que iba a llegar hasta este tiempo. Ahora yo quiero que pensemos un momento, ¿qué tanto nosotros estamos siendo luz allá afuera? ¿Qué tanto nosotros estamos haciendo la diferencia para que donde nosotros nos relacionamos y donde nosotros vivimos hayan cambios en las personas? Así es, amén. ¿Sabe cuál es el mayor problema ahora en día? Que ni siquiera nosotros, llamándonos cristianos, somos ni sal, ni luz, ni en nuestra familia, ni en nuestra propia iglesia. Si nosotros no podemos dar eso ni en el cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a irlo a dar allá afuera? ¿Cómo vamos a poder ir a ayudar al vecino que necesita de Cristo cuando yo veo que un hermano está mal y mi corazón duro, incrédulo, renuente delante de Dios no me va a dejar ayudarlo? Porque en esa dureza de mi vida la santidad no puede obrar ahí. Cuando la santidad no puede obrar, yo no puedo tener el carácter de Cristo. Cuando yo no tengo el carácter de Cristo, ¿cómo yo voy a ayudar al necesitado? En Romanos 1, del 28 en adelante, el apóstol Pablo hablaba a esa iglesia y les daba una exhortada increíble. Les hablaba de tantas cosas y quiero que me acompañen a leerlo. Tenemos tiempo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren leerlo? Amén. Amén. Romanos capítulo 1. Si la persona que sale para su y no ha traído Biblia, compártala, hermano, para que todos lo podamos leer. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Cuando la persona desecha el camino de la santidad, porque nos podemos volver en esto que dice acá. Una iglesia cristiana en Roma y les decía: la implacabilidad del hombre, la avaricia, el no tener en cuenta a Dios, ha hecho que la humanidad entre en un estado de rebeldía, en un estado de autosuficiencia que automáticamente los aparta de Dios. Y es que nosotros como humanos, hermano, constantemente solo estamos buscando satisfacernos a nosotros mismos. ¿Saben que hay mucha persona que viene a la iglesia y cuando la bendición de Dios ha llegado a sus manos, ellos se van? Hay personas que somos tan injustas o tan desamoradas con Dios que no valoramos lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Sabe que el hecho de que yo esté aquí y ustedes estén ahí, solo por eso debemos de honrar a Dios? Amén. Debemos de honrarlo a Él, amarlo, adorarlo, porque nos permitió un día más de vida para seguir en nuestro proceso de restauración. Amén. El problema es que cuando nosotros nos salimos de ese camino que habla Isaías, de ese estilo de vida, hay un problema. Podemos volvernos lo que dice Primera de Romanos. Yo creo que ninguno de los que está aquí quiere caer en eso. Yo creo que nadie de los que está aquí quiere volver atrás. ¿Por qué? Porque dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, Dios les había revelado la voluntad a esos hombres.
Dios les había enseñado qué es lo que ellos debían de hacer y qué es lo que no tenían que hacer. Pero dice que se llenaron de vanos razonamientos y su entendimiento fue entenebrecido porque desecharon y no tomaron en cuenta a Dios. A través de esa palabra lo que Dios quiere es que nosotros volvamos a ese camino de la santidad, que donde dice la Biblia que aunque sea cojo o sea débil, aunque sea torpe, nadie se va a perder, porque en ese camino no eres tú ni soy yo el que caminamos físicamente, sino que es Cristo el que nos lleva guiándonos para que nosotros podamos alcanzar la estatura que Dios quiere que nosotros alcancemos. El problema es que nosotros muchas veces no queremos. Muchas veces nos acomodamos tanto y quizás nos hacemos llamar cristianos, pero solo queda en el nombre. En el Éxodo, leámoslo para que no vayan a decir que me lo estoy inventando. Amén, ¿están conmigo? Amén. No se me están durmiendo. Éxodo 2, 16, 19. Éxodo 2, 16, 19. Amén. Amén. Dice la palabra: y estando sentado junto al pozo, está hablando de Moisés, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. En el capítulo un poco atrás dice la Biblia de Moisés que un hijo de Leví conoció a una hija de Leví y se unieron, y de ahí nació Moisés. Eso me habla a mí que Moisés en su linaje venía de la tribu de Leví, de esa tribu de servicio, de esa tribu, si lo podemos llamar así, ungida para presentarse delante de Dios. Pero ¿por qué estas mujeres dijeron: un egipcio nos ayudó? ¿Qué vieron en Moisés? Recordemos que Moisés fue rescatado del agua, pero su madre, dice la Biblia, que lo crió, y cuando él ya había crecido, fue enviado a donde la hija del faraón. ¿Qué es lo que Moisés había aprendido en Egipto? ¿Qué es lo que Moisés había tomado del ambiente donde estaba? Que ahora esas mujeres lo vieron como un egipcio, cuando en realidad era un levita. ¿Saben que eso pasa muchas veces con nosotros? Porque siendo hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, redimidos y perdonados, muchas veces la gente afuera nos ve como egipcio. Muchas veces la gente afuera, cuando alguien le dice que alguien es cristiano, dice: ¿y de dónde? Yo no veo eso. Estas mujeres le dijeron a su padre: un egipcio nos ayudó. ¿Qué es lo que vieron en Moisés? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros allá afuera? Porque podemos venir y entrar a la iglesia, pero aquí muchas veces somos algo y allá afuera somos otra cosa. ¿Saben que hay muchas personas que en su forma de actuar es como que hicieran esto? Vienen, se paran ahí, se quitan su vestidura de egipcio y la ponen en un ganchito, agarran la blanca, se la ponen y se sientan. Con la forma de actuar, muchas veces eso parece en nosotros. ¿Pero por qué? Porque la santidad de Dios la hemos desechado. Porque solamente buscamos a Dios cuando lo necesito. Porque en el momento que Dios me dio lo que yo le pedía, en ese momento yo dije: ya no voy a venir a la iglesia, voy a venir de vez en cuando, ya no voy a regresar. Ahora,
Pensemos un momento cómo estamos nosotros. No pensemos tanto cómo estamos delante de la gente, sino cómo estamos delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? Quizás usted puede decirme, yo soy un cristiano, yo me sé manejar bien en mi vida. Quiero decirle unas características. Y piense un momento, ¿es usted contencioso? ¿Es rencilloso? ¿Es envidioso? ¿Rencoroso? ¿Rebelde? ¿No honra? ¿No refrena la lengua? ¿Orgulloso? ¿Mentiroso? Esas son señales de alguien que no está viviendo de la forma que Dios quiere que viva. Hay muchas cosas más. Pensemos un momento cómo está nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En la reflexión comentaban algo acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo es como aquel cristiano que tiene su vida como cristiano, pero su mente todavía está en el pasado. Dice la Biblia que cuando el hijo pródigo le pidió a su padre toda la riqueza y le dijo, dame mi parte, papá, yo me voy a ir. El papá se lo dio y dice que él se fue. Y dice la Biblia que hasta aún había perdido la razón. Dice la Biblia que este hijo pródigo llegó un momento donde reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Cuando él se salió de esa cobertura de su padre, cuando él se salió de ese camino de santidad, primero perdió su calzado. Porque dice la Biblia que cuando regresó, su padre le puso calzado. ¿Qué quiere decir perder el calzado? Perdió su identidad de hijo. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la identidad de hijos? Cuando nosotros nos salimos del camino de la santidad, nos volvemos inmaduros espiritualmente. Media cosa nos hacen y saltamos. Media cosa nos llama la atención y murmuramos. Nos dicen una cosa y empezamos a querer pelear. Al salir de esa cobertura de su padre, el hijo pródigo sufrió. Pero vemos la misericordia que, como dice la Biblia, que cuando regresó se le dio vestido, se le dio anillo y se le dio calzado. El problema es que llega un momento donde no depende solo de Dios. Hay un momento donde no depende solo lo que Él va a hacer. Él necesita que nosotros veamos un arrepentimiento genuino y que seamos diferentes. Moisés, dice la Biblia que cuando andaba apacentando las ovejas de su suegro, también lo leían en la reflexión, dice la palabra que él llegó y vio una zarza ardiendo y dijo, ¿qué es esta visión? Voy a ir a ver qué es. En ese momento, cuando él se acercó, escuchó la voz que le dijo, Moisés, quítate las sandalias porque estás en un lugar santo. ¿Qué le estaba diciendo? Moisés, yo te he llamado, o yo te he hecho un llamado para ti. Yo he hecho un llamado y tú vas a ser un libertador. Pero primero, Moisés, debes de quitarte las sandalias porque eso representa tu vida anterior. Tú debes de quitarte las sandalias porque en esas sandalias traes arena de Egipto, traes costumbres de Egipto, traes la forma de hablar de los egipcios. Solo en la presencia de Dios, Moisés pudo ser cambiado por Dios. El problema es este: él iba a ser el libertador del pueblo, el instrumento que Dios iba a usar. Y si él no era despojado, no era limpiado, no era transformado, ¿se imagina usted un egipcio con su mentalidad de Moisés dirigiendo al pueblo de Israel? La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. El llamado de Moisés era grande. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? El llamado que Dios nos ha hecho a liderazgos, a servicios, a ministerios, jamás van a poder ser cumplidos si en nosotros hay una mentalidad y una forma de vivir que no es la agradable delante de Dios. Moisés tuvo que ser limpiado.
Dice la Biblia que Él se presentó delante del fuego. ¿Saben que ese fuego representaba lo que la Biblia o los teólogos le llaman el Shekinah o la gloria de Dios? Que todo lo que se acerca a esa gloria o la gloria toca es transformado, restaurado y restituido. Eso le pasó a Moisés en ese momento. Moisés recibió ese toque de Dios. Moisés recibió esa investidura del libertador que necesitaba que tuviera para poder sacar al pueblo de ahí. Esa limpieza que Dios le hizo en ese momento le ayudó a él para que todo el camino en el desierto lo pudiera hacer en el camino de la santidad. Moisés no entró. Moisés no pudo entrar a la tierra porque al final empezó de una forma que no era agradable delante de Dios. Empezó a comportarse de la forma que no era la correcta y él no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, hermanos, solo quiero decirles algo. Por razones de tiempo vamos a ir terminando. Y es que lo que Dios quiere de nosotros es que nos volvamos al camino. Lo que Dios quiere esta noche como iglesia es que recobremos o entremos a vivir en la santidad. Ya basta de contiendas, ya basta de peleas, de divisiones, de habladurías, de envidias. Si el pueblo o el cuerpo de Cristo ha sido llamado para hacer cosas grandes en el mundo, y si nosotros estamos viviendo como vivíamos antes en el mundo, ¿qué estamos haciendo? Pensemos un momento, ¿qué estamos haciendo? Joel 2:12 dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Joel 2:12 dice: ahora, dice Jehová. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Ahora es nuestro tiempo. Ahora es el día en que nosotros tenemos que lograr entrar otra vez al camino de la santidad. Podemos ser débiles, podemos fallar, podemos tener problemas en un momento, pero la Biblia dice como una promesa: el que camina en esa senda, por torpe que sea, nunca se va a perder, porque Jehová irá con él, porque Jehová irá delante de él. Ahora de nosotros depende, porque en la misericordia y amor que dice la palabra, el Señor ha mandado una lluvia temprana para nosotros. Amén. ¿Qué estamos esperando para levantarnos y decir: yo quiero empezar a vivir en santidad? Yo quiero empezar a vivir de la forma que Dios quiere que yo viva. Yo no quiero vivir a mi manera. Yo no quiero pensar en cómo yo estoy pensando. Ahora las cosas deben de ser diferentes. Joel 2:21 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Tú estás esperando una llenura de parte de Dios. Tú estás esperando una restitución de parte de Dios. Tú estás esperando la restauración de parte de Dios. Ahora, dice Jehová, es el momento. Ahora, este es el día cuando tengo necesidad. ¿Por qué buscar solo cuando siento que nada me sale bien? Si nuestro estilo de vida debe de ser siempre con Cristo. Cierre sus ojos. Medite un momento esta palabra. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que Dios haya podido hablar a tu corazón, a tu espíritu,
que te haya edificado. Quiero invitarte, si es así, a que puedas reunirte con nosotros. Nuestras reuniones son los días miércoles, 6:30 de la tarde, y domingos a las 9 de la mañana. Dios tiene algo especial para ti en este lugar. Ven, no te quedes en casa, rétate, hay algo muy bueno para ti.